Karl Heinrich Marx nació en Treveris, Prusia, el 5 de mayo de 1818. En el seno de una familia judía que se convirtió al protestantismo durante su infancia. Estudió leyes, historia y filosofía en las universidades de Bonn, de Berlín y de Jena, obteniendo el título de doctor en filosofía a los 23 años de edad. 2 años después de obtener su título, contrajo matrimonio con Jenny von Westphalen, quien era hija de un varón que ocupaba un alto puesto dentro del gobierno, siendo su compañera de toda la vida, muriendo Carlos Marx en Londres el 14 de marzo de 1883. Su acceso a las universidades fue bloqueado debido a su radicalismo, que lo conllevó a dedicarse al periodismo, obligándolo a que se exiliara de Alemania en París, donde estudió el socialismo francés y la economía política inglesa. Mientras su estancia en París, conoce a Federico Engels, quien se convertiría en su amigo y su más cercano colaborador, y ellos juntos en 1848 van a escribir el manifiesto del Partido Comunista. En 1867 publica el primer tomo de su obra maestra, El Capital. Luego de su muerte, Engels edita los manuscritos de Carlos Marx y publica el tomo 2 y 3 de esta obra. Después de la muerte de Engels, los manuscritos de Carlos Marx restantes quedaron en manos del principal marxista de la época, Karl Kautsky, quien publicó otros 3 tomos de los escritos de Marx bajo el título de Teoría de la Plusvalía. ¿Cuáles fueron las influencias de Carlos Marx? La influencia ricardiana. Carlos Marx se encargó de estudiar el capitalismo a profundidad y estudió las obras de Adam Smith, de David Ricardo, sintiéndose intrigado particularmente por la teoría del valor-trabajo de David Ricardo. Él creía que la teoría de Ricardo tenía varias fallas y procedió a bosquejar su propia teoría del trabajo, que tenía o van a tener o todavía tienen implicaciones revolucionarias. Otra influencia de Carlos Marx fue el papel de los socialistas utópicos, los primeros socialistas, con quienes compartía su indignación moral al capitalismo y valoraba su iniciativa crítica a la economía política clásica y su visión socialista hacia una nueva sociedad, hacia una sociedad futura. Marx creía que el socialismo no estaba próximo y no aparecería sino hasta que las condiciones de la clase trabajadora se deterioraran hasta el punto de llevarla a una franca rebelión, a una revolución. Él trató de mostrar por qué ese deterioro era inevitable dentro del sistema capitalista. Otra conexión, otra influencia que tuvo Carlos Marx fue su conexión darwiniana. Marx leyó el libro sobre la evolución de las especies de Darwin en el año 1860 y vio en esa obra un paralelismo con su propio pensamiento sobre la economía política. Partiendo de que la organización actual, lo mismo que los organismos biológicos actuales, era consecuencia del cambio pasado y antecedente de los cambios a posteriori o por venir. Una influencia filosófica muy importante que tuvo Carlos Marx fue la influencia hegeliana. Da una importancia mucho mayor para Carlos Marx el método dialéctico desarrollado por George Hegel. Según este eminente filósofo alemán, el conocimiento histórico y el progreso ocurren a través de un proceso de ideas, un proceso ideológico que entra en conflicto. Hegel decía que una idea existente, que él denominaba tesis, se enfrenta a una idea opuesta que sería la antítesis. La lucha resultante de estas ideas se transforma en una nueva idea que se convertiría en una síntesis, que después se convierte en una nueva tesis y entraría en un proceso cíclico de nuevo, ¿no? Marx modificó la noción del proceso dialéctico de Hegel y lo utilizó para formular su propia teoría del materialismo histórico.
Finalmente, una gran influencia que tuvo Carlos Marx fue el materialismo de Ludwig Feuerbach. Eh, en Marx, el materialismo filosófico se refiere a un énfasis en la materia, a las cosas reales, al mundo de la realidad, en contraste con el reino de las ideas o del idealismo. Aun cuando Carlos Marx aceptaba la noción de Hegel de que hay un proceso dialéctico dentro de la historia, luego lo reemplaza por su idealismo, con su idealismo desde una versión modificada del concepto de Ludwig Feuerbach sobre el materialismo filosófico. En su obra, La esencia del cristianismo de Feuerbach, él distinguía entre lo idealizado frente a lo real. De manera que los individuos adoran deidades como si fueran sobrenaturales o divinas, aun cuando esos dioses en realidad son producto de la imaginación humana, ya que para Feuerbach la historia consiste en un proceso mediante el cual las personas llegan a conocer y aceptar la realidad mediante la utilización de percepciones sensoriales. Marx tenía un punto de vista tanto similar a la religión. Por eso es que en 1844 escribió que la religión es el opio de los pueblos. Se requiere la abolición de la religión como felicidad ilusoria de las personas para su verdadera felicidad. Lo que es más importante, igual que para Feuerbach, es que Carlos Marx hacía hincapié en el materialismo. Es decir, la importancia de las realidades materiales en oposición al idealismo propuesto por Hegel.